y sobre todo con la intención de prevenir. Les deseo que disfruten del video. Jeffrey nació en 1960, aunque su madre padeció una depresión posparto severas, lo cual la hizo apática y distante de su propio hijo. No siente cariño por el bebé. De hecho, en ocasiones incluso siente rechazo al escuchar llorar o sentir angustia a Jeffrey. Nadie lo consuela y cuando sonríe, no obtiene respuesta. Además, su padre Lionel tampoco se encuentra presente. Está casi todo el tiempo fuera por su trabajo como químico. Cuando regresa se muestra distante y frecuentemente acaba discutiendo con Joyce. Esta dinámica de ausencia tendrá consecuencias enormes. Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey, escribió un libro en el que intenta comprender lo que sucedió y cuál fue realmente su papel en la vida de su hijo. Lo tituló La historia de un padre, o en inglés, A Father's Story. Lionel comparte un recuerdo de la infancia de Jeffrey. Cuando Jeff tenía 4 años, fue operado de una hernia en la ingle. La cirugía fue exitosa, pero al despertar, estaba tan adolorido y confundido que con la mente de un niño creyó que los doctores le habían hecho daño. No fue así. Fue solo una interpretación infantil de algo que no podía entender. Muchos años después, al saber en quién se convirtió su hijo, Lionel vuelve mentalmente a ese momento y se pregunta si esa experiencia, la mezcla de dolor, miedo y la sensación de que alguien lo operó mientras dormía, pudo marcarle desde temprano. Según él, quizás eso influyó un poco en que Jeffrey se volviera más reservado y emocionalmente desconectado. Pero esto no es un hecho comprobado. Es solo una hipótesis que su padre intenta formular para encontrar alguna explicación. Según Lionel, después de esa cirugía su hijo cambió. Se volvió más callado, aislado y ajeno a lo que sucedía a su alrededor. Tiempo después, Lionel encuentra un animal muerto en su patio. Lo saca y Jeff, intrigado, lo acompaña, pero al ver los huesos, su mirada cambia. Comienza a hacerle muchas preguntas. Toma el esqueleto sin miedo y lo conserva como si fuera un juguete, llamando a los huesos sus palitos. Desde entonces, cada vez que sostiene un animal intenta sentir esos palitos bajo el pelaje e imagina cómo son por dentro. Pensando que es curiosidad por la biología, su padre lo alienta y salen juntos a recorrer para recoger animales atropellados y estudiarlos, además de enseñarle lo básico de la taxidermia. Una lección que con el tiempo Jeff utilizará con seres humanos. Años más tarde, la familia da la bienvenida a un segundo hijo llamado David, a quien Joyce le dedica casi toda su atención. Asimismo, las peleas entre Joyce y Lionel empeoran. Ahora involucran empujones e incluso amenazas con cuchillos. En medio de esa tensión familiar, Jeffrey busca el afecto que no recibe en casa en la escuela, y en tercero de primaria le lleva a su maestra un frasco con renacuajos como regalo. Ella lo acepta, pero después se lo da a otro alumno y sintiéndose rechazado, Jeffrey recupera el frasco y elimina los renacuajos. Ahora, para este momento de su vida, Jeffrey era un niño con mucha curiosidad y fascinación por los cadáveres, pero no hay evidencia de que él haya dañado o sacrificado a algún animal. Ese detalle es crucial, porque ayuda a desmentir la idea de que Jeffrey había mostrado rasgos de psicopatía desde su infancia. En un momento profundizaremos en esto, pero es importante que lo tengas presente. En su hogar, la salud mental de Joyce se deteriora. Un día, Jeffrey llega de la escuela y la halla inconsciente rodeada de pastillas. Ella sobrevive, pero este evento parece dejar una marca indeleble en él. Es posible que él haya interpretado que lo sucedido fue culpa suya, o que de alguna forma la ciencia le haya insinuado que acercarse demasiado a alguien podría causarle daño a sus 13 años. Jeffrey se da cuenta de que siente atracción por los hombres, pero en el contexto de los 70 y en un pueblito donde eso estaba muy estigmatizado. Aprende a reprimir esos sentimientos en público. No obstante, en privado sus deseos persisten. Más bien se intensifican y comienzan a estructurarse en una fantasía particular. La adolescencia es un periodo donde las fantasías y deseos tienden a consolidarse y volverse patrones más definidos. En su caso, al llegar a los 15, esa fantasía parece haberse cristalizado, pero no en torno a una conexión afectiva, sino a la idea de control absoluto, a estar con alguien que no pueda escapar. Él mismo ha manifestado esto en entrevistas. Se siente asustado por sus propios pensamientos y no comprende, porque su mente se dirige por senderos tan tortuosos. Para tratar de calmarse, comienza a refugiarse en el alcohol.
Sin embargo, eso solo lo hunde más. A medida que pasan los meses, Jeff comienza a obsesionarse con un corredor que pasa por su casa hasta que un día reúne el valor para hacer sus fantasías realidad. Se oculta tras unos arbustos con un bate en la mano. Tiembla de anticipación y espera y espera. Pero por capricho del destino el corredor no aparece. Ese día Jeffrey regresa a casa frustrado, pero en el fondo también aliviado de no haber hecho algo de lo que podría arrepentirse. Tras eso, Jeffrey intenta retomar la normalidad. Para distraerse y encajar, se convierte en el payaso del salón. Un grupo de estudiantes liderados por John Derf lo adopta como su mascota. Ellos se autodenominan el Club de Fans de Dahmer. Para Jeff, esto parece un sueño, pero en verdad se están burlando de él. Lo incluyen en bromas, pero fuera de clase nunca lo buscan. Esta escasa cercanía se quiebra cuando en un recorrido de 15 minutos, Jeff se toma 6 cervezas sin tambalearse. Derf entiende que no bebe por diversión, sino para escapar de algo oscuro. Y el grupo se aleja, dejándolo sin lo más parecido a una amistad. En 1967, la familia se desmorona por completo. Lionel descubre que Joyce le ha sido infiel, solicita el divorcio y se muda a un motel. En el juicio, Joyce obtiene la custodia de David, pero Jeffrey queda excluido por estar a punto de cumplir 18 años. El tribunal asume que no lo necesita y Joyce toma eso al pie de la letra, actuando como si ya no tuviera responsabilidades hacia él. Luego anuncia que se mudará a otro estado con David. Ni siquiera le pregunta a Jeff si quiere acompañarlos. Empaca sus cosas y justo antes de partir le pide que no le diga nada a su padre, porque eso podría generarle problemas con la corte. Así, Jeffrey queda completamente solo, sin padre, sin madre, sin hermano y sin amigos. Su tristeza se agrava aún más después de graduarse de la preparatoria. Ya no tiene que ver a nadie todos los días, ni siquiera por obligación. Pasa días enteros sin hablar, y en ocasiones ni siquiera se cruza con alguien. Sé que este punto parece ser uno muy bajo, pero su verdadero descenso a la oscuridad apenas comienza. El 18 de junio de 1978, Jeffrey maneja de regreso a casa y durante el trayecto se encuentra con un joven pidiendo que lo lleven a un concierto. Su nombre es Steven Hicks, tiene 18 años y es gamer. Se detiene y le propone darle cervezas en su casa a cambio de llevarlo después. Hicks acepta pensando que solo es alguien que busca un poco de compañía. En el camino, Jeffrey imagina cosas sobre él, pero al oírlo hablar de chicas, se da cuenta de que no comparten la misma atracción. Aún así lo lleva a su hogar, donde pasan la tarde bebiendo y levantando pesas. Jeffrey disfruta de su compañía hasta que Hicks dice que debe irse. Jeff intenta mantenerlo y en un momento de desesperación le roba un beso. Hicks se enoja exigiendo que cumpla su promesa y lo lleve al concierto. Jeffrey, al percatarse de que está a punto de quedarse solo de nuevo, rompe en llanto. Cansado, Hicks decide irse por su cuenta. Jeffrey se da cuenta de cómo podría terminar esto, pero no está dispuesto a soportar otro. Abandono, por lo que lo golpea en la cabeza con una mancuerna. Hicks cae al suelo aturdido. Entonces Jeffrey se lanza sobre él y presiona la mancuerna contra su cuello, hasta que deja de moverse, experimentando una extraña sensación de poder. Jeffrey observa el cuerpo de Hicks y siente placer por él. Sin embargo, cuando todo termina, la horrible realidad lo golpea. Entra en pánico por el miedo a ser descubierto, pues sabe que podría ser arrestado y además sería aún más rechazado. Sin saber qué hacer, esconde el cuerpo en el mismo lugar donde años atrás su padre despertó su curiosidad por las calaveras. Abre un espacio debajo de la casa. Vamos a detenernos porque las cosas acaban de ponerse muy extrañas. Para intentar comprender cómo un chico aparentemente normal ha llegado a este extremo, es necesario recapitular un poco. Es cierto que Dahmer tal vez no experimentó un trauma relacionado con padres abusivos y cosas así, pero definitivamente tuvo una infancia marcada por negligencia, lo que le ocasionó una profunda sensación de soledad. Hay una psicóloga forense llamada Delilah Sullivan que ha analizado en detalle el caso. Comenta que una pieza fundamental para entender a Dahmer es la ausencia emocional de sus padres. Tu planteamiento combina dos conceptos complementarios. Por un lado, una teoría psicológica sobre lo que le sucede a un niño que no se siente querido. Y por otro, una explicación desde el neurodesarrollo sobre cómo esa falta de vínculo deja huellas en el cerebro.
La idea en el neurodesarrollo es sencilla. El cerebro de un bebé no llega completo. Se forma y moldea tanto con la satisfacción de las necesidades físicas como con la experiencia emotiva diaria. Si un niño crece sin abrazos, sin contacto visual y sin alguien que lo consuele cuando llora, su cerebro no recibe las señales básicas que le enseñan a regularse y conectar. Por ejemplo, ver expresiones emocionales en los demás le da herramientas para leer a otros, o ser consolado le proporciona seguridad y autoconfianza. Sin esas repeticiones, el niño puede quedarse sin referentes internos de cómo se siente una relación humana normal y puede crecer con poca capacidad de conexión, dificultades para manejar sus emociones, poca o nula empatía, y una soledad crónica. Aquí es donde Sullivan recurre a la teoría de la aceptación-rechazo parental de Ronald Rohner, que menciona que todo niño necesita sentir que es querido, y cuando esa sensación falta de forma constante, pueden surgir 4 respuestas típicas. Una es la hostilidad. La frustración de sentirse ignorado puede manifestarse como enojo. La agresividad o impulsividad puede llevar a que se cierre emocionalmente. Con el tiempo puede surgir igualmente un distanciamiento de sus padres y de los valores y reglas que ellos representan. Y por último, puede aparecer la hipersensibilidad al rechazo, es decir, cualquier señal de distancia, por mínima que sea, se siente como un golpe personal devastador. Desde esta perspectiva, Sular sugiere que esa falta de afecto en la infancia podría haber moldeado en Jeffrey una forma muy perjudicial de relacionarse con los demás. El asunto es que su infancia por sí sola no explica cómo llegó a terminar con la vida de un joven. Además, él encontró placer en ello, así que otros factores podrían entrar en jugada. Bueno, ya tenemos una infancia que le dejó una soledad profunda y que dificultó su conexión con los demás. A lo largo de su vida acumuló una serie de rechazos que de por sí son difíciles para cualquiera, pero él los experimentó de una manera más intensa. No obstante, aún falta otra pieza. ¿De dónde podría surgir en él esa necesidad de control y poder? Profundizando en lo que mencioné previamente, la adolescencia es la etapa donde se establecen los guiones eróticos, patrones sobre qué nos atrae y cómo concebimos la intimidad. En los años 70, 2 hombres llamados Cañón y Simón escribieron un libro que explica que la sexualidad, además de varios componentes biológicos, se estructura como un guión que funciona diferente en la mente de cada individuo, pero siempre se organiza a partir de las experiencias internas y el contexto. En el libro mencionan que durante la pubertad estos guiones se consolidan. En la mayoría de los casos, las fantasías eróticas son normales, por así decirlo. Por ejemplo, tener preferencias por cierta persona o rasgos específicos en general son guiones que no causan daño. Se pueden experimentar con consentimiento y no afectan el bienestar propio o de otros. Sin embargo, la psiquiatría clínica distingue que cuando el enfoque sexual se mantiene de manera intensa y gira en torno a estímulos atípicos, hablamos de parafilias. Además, cuando estas parafilias causan un malestar clínico significativo, deterioro funcional, o implican daños o riesgos para otros, se consideran trastornos parafílicos. Y Jeffrey acaba de cruzar esa línea. Ahora, ¿cómo pudo formarse el guión interno de Dahmer? Bien, como mencioné antes, podría ser resultado de factores tanto internos como externos. Pero la posible combinación de factores clave podría ser la siguiente. El primero es que él tenía un deseo genuino de cercanía. Quería compañía e intimidad, pero no sabía cómo mantenerlas de manera saludable. En segundo lugar, podría haber un miedo desproporcionado al abandono y al rechazo a esa edad, que se mezcla con la vergüenza y el riesgo social de descubrir una atracción homosexual en un entorno hostil. Y tercero, ante ese conflicto entre deseo y la amenaza de ser herido, su mente podría haber comenzado a organizar el deseo en torno a poder, dominio y control total como una forma de resolver esa lucha interna. De ahí podría originarse en parte su fantasía sobre tener control absoluto sobre un hombre que no puede escapar ni rechazarlo porque el rechazo representaba un peso enorme. Sin embargo, acaba de suceder algo que cambió su vida para siempre. Esta primera víctima que acaba de eliminar, porque representa un refuerzo que marca un antes y un después en su existencia. Pero sobre eso ya hablaremos en un momento después de este. Se encuentra con el chico que anhelaba ir al concierto. Jeffrey pasa la noche bebiendo sin cesar. Al amanecer decide deshacerse de las pruebas. Toma un cuchillo de carnicero y lo desarma colocando las partes en bolsas de plástico. Sin embargo,
guarda la cabeza en su habitación por horas. La observa imaginando que Hicks sigue allí con él. Jeff ve esto como una nueva oportunidad. Piensa que si logró salir impune tal vez pueda controlarse y llevar una vida normal, pero su alcoholismo en la universidad le impide estudiar y socializar. Se aísla en su dormitorio bebiendo y viendo televisión. Esta situación llega a oídos de su padre, quien, furioso, lo saca de la universidad y lo obliga a enlistarse en el ejército. Jeffrey es enviado a un cuartel en Alemania del Oeste como médico de combate. Allí, aprende a usar fármacos que pueden hacer dormir a alguien por horas, diseñados para ayudar a los pacientes a recuperarse tras una cirugía. Pero en sus manos, ese conocimiento se tornará peligroso. Pero nuevamente el alcohol lo arruina todo. En marzo de 1981 lo dan de baja del ejército debido a su constante estado de ebriedad. En lugar de regresar a casa, se muda a Miami. Consigue un trabajo en una carnicería y alquila una habitación en un motel. Desea comenzar de nuevo, lejos del lugar donde cometió su primer crimen. Sin embargo, los recuerdos no lo dejan en paz. Mientras trabaja, a veces recuerda a Stephen Hicks. De repente, la culpa lo inunda y termina llorando sin comprender del todo por qué. Pronto pierde su empleo por beber, lo echan del motel por falta de pago y pasa días durmiendo en la playa, tomando hasta perder la conciencia. Hasta que, sin opciones, llama a su padre Lionel. Aunque está agotado, todavía intenta ayudarlo. Él le permite quedarse un tiempo con él y Sherry, pero le aclara que no será por siempre. Luego consigue que Catherine, su abuela paterna, lo reciba en su casa en Milwaukee, Wisconsin. Antes de mudarse, Jeffrey decide ocuparse de algo que ha estado evitando durante años: los restos de Stephen Hicks. A pesar de haberse ido a la universidad, al ejército y a Miami, los restos siguen ahí escondidos en el mismo tubo de drenaje. Para ese entonces ya solo quedan huesos. Jeff los lleva al bosque, los destruye con un mazo hasta hacerlos polvo y esparce las cenizas alrededor de la casa. Ahora sí se muda con su abuela. Gracias a su experiencia como médico de combate, consigue trabajo en un banco de sangre local. Por primera vez en años parece que todo está bajo control, pero en su mente las ideas oscuras persisten. Un día, mientras trabaja, ve la sangre moverse dentro de las bolsas. No puede evitar preguntarse a qué sabrá. La duda lo atormenta todo el día, hasta que al final de su turno, toma un frasco, lo esconde bajo la chaqueta y sube al techo del edificio. Lo abre y prueba un sorbo. De inmediato lo escupe. No siente placer, solo repulsión, pero aunque no lo repite haberlo hecho, ya deja una huella. En el fondo, sabe que acaba de cruzar otra línea. Jeffrey sigue bebiendo y pronto pierde su trabajo. Se queda sin hacer nada, viviendo del dinero de su abuela, algo que Catherine jamás imaginó cuando lo recibió. La frustración de ella aumenta y la tensión entre los dos se vuelve palpable en medio de esa soledad. Una noche ve un maniquí masculino en una tienda y decide robarlo. Se lo lleva a su habitación, lo acuesta junto a él y lo abraza para dormir. Lo hace varias noches, ocultándolo cada mañana en el closet, hasta que un día Catherine lo descubre. Jeff solo alcanza a decir que está solo y necesita compañía, aunque eso sea cierto. He ido a la universidad, al ejército y a Miami. Los restos siguen ahí escondidos en el mismo tubo de drenaje. Para entonces ya solo quedan huesos. Jeff los lleva al bosque, los destruye con un mazo hasta convertirlos en polvo y esparce las cenizas alrededor de la casa. Ahora sí se muda con su abuela. Gracias a su experiencia como médico de combate, consigue trabajo en un banco de sangre local. Por primera vez en años parece que todo está bajo control, pero en su mente las ideas oscuras persisten. Un día, mientras trabaja, ve la sangre moverse dentro de las bolsas. No puede evitar preguntarse a qué sabrá. La duda lo atormenta todo el día, hasta que al final de su turno toma un frasco, lo esconde bajo la chaqueta y sube al techo del edificio. Lo abre y prueba un sorbo. De inmediato lo escupe. No siente placer, solo asco. Pero aunque no lo repite haberlo hecho, ya deja una marca. En el fondo sabe que acaba de cruzar otra línea. Jeffrey sigue bebiendo y pronto pierde el trabajo. Se queda sin hacer nada, viviendo del dinero de su abuela, algo que Catherine nunca imaginó cuando lo recibió. La frustración de ella crece y la tensión entre los dos se vuelve palpable en medio de esa soledad. Una noche ve un maniquí masculino en una tienda y lo roba. Se lo lleva a su habitación, lo acuesta junto a él y lo abraza para dormir.
Lo hace varias noches escondiéndolo cada mañana en el closet, hasta que un día Catherine lo descubre. Jeff solo alcanza a decir que está solo y necesita compañía, aunque eso sea verdad. Jeffrey continúa tomando y pronto pierde su empleo. Se queda inactivo viviendo del dinero de su abuela, algo que Catherine nunca imaginó al recibirlo. La frustración de ella crece y la tensión entre ambos se vuelve evidente en medio de esa soledad. Una noche ve un maniquí masculino en una tienda y decide robarlo. Se lo lleva a su habitación, lo acuesta junto a él y lo abraza para conciliar el sueño. Lo hace durante varias noches, escondiéndolo cada mañana en el closet hasta que un día Catherine lo descubre. Jeffrey solo alcanza a decir que está solo y necesita compañía, aunque eso sea cierto. Ella también tiene la sospecha de que su nieto es gay, así que lo lleva ciegos a la iglesia con la esperanza de guiarlo. Por un tiempo, parece que funciona. Jeffrey reprime su sexualidad, consigue empleo en una fábrica de chocolate y sigue una rutina constante. Sin embargo, esa tranquilidad no dura mucho. Un día en la biblioteca un hombre se le acerca y le propone tener relaciones. Jeff lo rechaza, aunque el planteamiento se queda en su mente. Al final se rinde y acepta que no puede seguir negando lo que siente. Comienza a frecuentar la escena gay de Milwaukee, bar, saunas y clubes que a mediados de los 80 aún son bastante discretos, prácticamente clandestinos. Como mencionaba, en ese tiempo ser gay no era bien visto, por lo que sucedía en esas áreas casi no llamaba la atención de la policía. Si alguien sufría una agresión, rara vez se investigaba o se tomaba en serio. Esa indiferencia deja a toda una comunidad desprotegida y al mismo tiempo le ofrece a Dahmer el escenario ideal para pasar desapercibido. Ahí se vuelve sorprendentemente popular, pues es alto, rubio y fornido. Finalmente comienza a explorar su sexualidad, pero se da cuenta de que eso no lo hace feliz. Aunque le agrada el afecto, la idea de que alguien pueda irse o despreciarlo le genera ansiedad, y en su mente, la única manera de evitar esto es teniendo el control. Así que empiezan a aplicar lo que aprendió en el ejército. Disuelve pastillas para dormir en las bebidas de sus acompañantes. A veces comparte momentos íntimos con ellos, pero otras solo se limita a abrazarlos y observarlos mientras duermen. Esa sensación de estar acompañado, de tener el control sin el riesgo de ser abandonado, es lo que en verdad parece desear. Durante meses nadie nota nada, pero con el tiempo los encargados de los saunas comienzan a sospechar. Varios chicos terminan dormidos y el personal tiene que llamar a emergencias o ayudarlos a recuperarse poco a poco. Jeffrey se gana mala fama y acaba vetado de varios locales de Milwaukee por esos incidentes. También intenta asistir a funerales e incluso considera exhumar el cadáver de uno de los funerales a los que asistió, pero debido a la dureza del suelo y otros temas resultó demasiado complicado. Así que abandona esa idea y retoma su plan original. Como ya no puede hacerlo en espacios públicos, comienza a rentar habitaciones en moteles. Y así llegamos al 20 de noviembre de 1987, años después de la desaparición de Stephen Hicks. Esa noche, Dahmer sale a un bar y conoce curiosamente a otro Steven Tuomi, un bailarín de 25 años, que cae rendido ante los encantos de Jeffrey y acepta acompañarlo al Hotel Embajador para pasar la noche. Jeffrey intenta dormirlo, pero esta vez algo sale mal. No sabe si tomó de más o si se confundió de vaso, pero en algún momento de la noche pierde el control y se desmaya. A la mañana siguiente se despierta con la peor resaca de su vida. Siente el cuerpo de Tuomi a su lado y por un segundo se alegra de no estar solo, pero de inmediato percibe algo extraño. Steven no se mueve, su cuerpo está frío. Jeffrey se levanta bruscamente y se da cuenta de que no respira. Su pecho muestra severos golpes, sus brazos están llenos de moretones. Jeff entra en pánico e intenta reanimarlo, pero resulta inútil, pues la cruda realidad es que él mismo lo ha eliminado. No recuerda cómo ni por qué. Lo único claro es que nadie debe enterarse, así que compra una maleta grande, guarda el cuerpo en su interior y toma un taxi hacia la casa de su abuela. Como Catherine casi nunca baja al sótano, Jeff deja la maleta allí. Después, espera a que ella regrese de la iglesia para deshacerse de todo. Hace lo mismo de antes, lo despieza. Rompe los huesos con un mazo y los tira a la basura, aunque por supuesto guarda la cabeza. Semanas después, esta comienza a descomponerse
y con ella también se va su compañía imaginaria. Jeff recuerda las lecciones de taxidermia que su padre le enseñó. Intenta conservar al menos el cráneo. Sin embargo, se equivoca con los productos químicos y el hueso se desintegra. Así que termina desechándolo todo, evitando que los restos de Stephen Tuomi sean hallados. Tras este crimen, algo se quiebra en Jeffrey. Hasta ese momento había estado tratando de reprimir sus impulsos más oscuros, pero tras esa noche, deja de resistirse. Va a tener la compañía que anhela, aunque sea de manera coercitiva. Empieza a salir por las noches, buscando a quién atraer los bares gay de Milwaukee, repletos de hombres marginados que no tienen muchos lugares, donde sentirse seguros se vuelven un objetivo fácil. Así es como menos de 2 meses después, conoce a James Doxtator, un chico de solo 14 años que espera el camión afuera de un bar. Jeffrey se le acerca. Le ofrece $50 para ir a su departamento y James acepta. Dahmer le da una bebida con pastillas. Cuando se duerme lo toca y luego lo elimina. Durante una semana el cuerpo permanece en el sótano. Cada vez que la abuela sale de la casa, Jeffrey baja y tiene intimidad con él, pero el olor pronto se vuelve insoportable. Finalmente se deshace del cuerpo y poco después regresa a las calles. Vamos a detenernos. Otra vez, porque esta vez ya no fue un accidente ni una noche en la que supuestamente no recuerda lo que hizo. En esta ocasión, él planeó y ejecutó su acción con plena conciencia. La primera experiencia con Hicks pudo haber funcionado como un fuerte refuerzo psicológico y sexual. Cuando una fantasía que se repite en la adolescencia se realiza y viene acompañada de una intensa descarga de placer o de calma emocional, el cerebro puede registrarla como una solución, eficaz volviéndola más rígida y recurrente. Es un modelo que se describe en libros sobre progresión parafílica y homicidio sexual, donde la fantasía se eleva por refuerzo. Este concepto se desarrolla en el libro La psicología del último asesinato, explicando cómo las fantasías parafílicas, una vez recompensadas en la vida real, tienden a afianzarse y a impulsar nuevas repeticiones. Imagina un proceso similar que tal vez has vivido cuando algo que realmente te gusta, lo repites y lo repites poco a poco, necesitas más para alcanzar la misma satisfacción. Así que, la noche de su primera víctima, Jeff pudo haber aprendido que si los hombres no tienen vida para actuar, nunca podrán escapar. Un aprendizaje retorcido que llegó acompañado de mucho placer y sin consecuencias. Una idea que pudo haberse grabado con una intensidad difícil de deshacerse. Y una sensación que seguiría buscando. Y el por qué pudo haber tenido relaciones con cuerpos inertes, te lo explicaré en un momento. Pronto verás cómo todas las piezas se encajan. En su búsqueda conoce a Richard Guerrero, con quien repite el mismo patrón. Ofrece dinero, lo persuade para que vaya a su departamento y lo elimina. Pero ahora hay una diferencia: ha perfeccionado sus métodos. Por primera vez logra conservar el cráneo. Emocionado por la idea de tener una compañía que no desaparece, Jeffrey vuelve a salir en busca de alguien más. Ronald Flowers. Un joven afroamericano termina su noche en un bar gay, sube a su auto y se da cuenta de que la batería está descargada. Está cansado. Tiene que trabajar temprano. Y justo en ese instante aparece Jeffrey Dahmer con un tono amable y le ofrece llevarlo a casa de su abuela para recoger su auto. Luego regresan para intentar reanimarlo. Ronald siente dudas, pero al no tener muchas opciones, acepta. En la casa, Dahmer le ofrece una bebida y lo mantiene conversando el tiempo necesario para que las pastillas surtan efecto. Está a punto de llevar las cosas un poco más lejos cuando escucha a su abuela bajando las escaleras. Sabe que su nieto esconde algo, aunque piensa que solo tiene que ver con su sexualidad. Desea atraparlo en el acto, como cuando lo descubrió con el maniquí, pero en esta ocasión no ve nada comprometedor, solo a Jeffrey, con un amigo dormido en el sofá. Esa interrupción hace que Dahmer reconsidere. Lo deja dormir y al amanecer, cuando apenas está volviendo en sí, lo sube a un camión y lo deja ir. Poco a poco, Ronald comienza a recordar lo ocurrido y decide presentar una denuncia contra Jeffrey. La policía acude a la casa de Catherine para investigar, pero ella, convencida de que su nieto no podría hacerle daño a nadie, lo defiende, y los oficiales se marchan sin profundizar, archivando el caso. Esta situación colma la paciencia de Catherine, quien le pide a Jeff que busque otro lugar donde quedarse. Dahmer encuentra un pequeño departamento no muy lejos y se muda. Al día siguiente compra una cámara Polaroid para probarla. Le ofrece dinero a un chico para posar en algunas fotos.
Su nombre es Somsaxinta Somphone. Recuerda bien ese apellido, que más adelante regresará de una manera bastante triste. En su nuevo departamento, Dahmer le ofrece café adulterado y comienza a tomarle las fotografías. Sin embargo, lo toca de manera incómoda y a la sombra se altera. Las pastillas empiezan a hacer efecto, pero logra escapar antes de perder completamente el conocimiento. Llega a su casa como puede y se desploma. Su familia lo lleva de inmediato al hospital donde los médicos confirman que fue dopado. Al día siguiente, la policía arresta a Jeffrey frente a todos sus compañeros de la fábrica de chocolate. Durante el registro de su departamento, los oficiales encuentran las fotos que tomó y las pastillas que usó. Pruebas suficientes para enjuiciarlo, pero mientras llega la fecha del juicio, su abuela paga la fianza y Jeffrey queda libre nuevamente. Un hecho que le costará la vida a otro hombre, Anthony Sears. Cuando finalmente inicia el juicio, Jeffrey debe someterse a varias evaluaciones psicológicas. Los especialistas coinciden en que representa un peligro para la sociedad. Aún así, el juez que lleva el caso siente cierta simpatía por él. Aunque la acusación contra Jeffrey no tiene que ver con su problema con el alcohol, sino con la corrupción de menores. El juez dice que le recuerda a su nieto, quien también fue alcohólico, pero logró superarlo. Decide darle una sentencia sorprendentemente leve, 1 año de prisión y 5 de libertad condicional. Eso significa que tras cumplir ese año Jeffrey podrá salir libre, aunque bajo cierta vigilancia. Esta es la tercera vez que Jeffrey Dahmer evade la justicia y por increíble que parezca, aún no será la última. En mayo de 1990, Dahmer cumple su breve condena y regresa a las calles de Milwaukee. Consigue un departamento económico en el edificio Oxford, en una zona marginada de la ciudad. Para este momento, Jeffrey ya ha cobrado 5 vidas a Stephen Hicks, Stephen Tuomi, James Doxtator, Richard Guerrero y Anthony Sears. Pero en su nuevo hogar, el departamento 213, en aproximadamente 1 año, acumularemos 12 más. Ese lugar se convertirá en el escenario de algunos de los crímenes más perturbadores en la historia de Estados Unidos. Todo comienza con Raymond Smith, a quien Dahmer vuelve a seguir su mismo patrón, pero esta vez enfrenta un inconveniente. Vive en un edificio con vecinos y no puede hacer tanto ruido. No puede romper huesos ni tirar bolsas de basura que generen sospechas, sin que alguien note el olor, así que decide comprar un barril de 200 litros. Lo llena con ácido muriático y disuelve los cuerpos hasta convertirlos en una especie de lodo que puede desechar a través del inodoro. Su siguiente víctima es Edward Smith. Jeffrey sigue el mismo proceso, pero esta vez busca experimentar. Piensa que si logra secar los cráneos con calor, podrá conservarlos por más tiempo. Coloca el de Edward en el horno para probar su idea, pero el calor lo descompone por completo. Luego llega Ernest Marx Miller, con quien Dahmer lleva las cosas más lejos que nunca. Después de dormirlo, decide abrir su cuerpo, quita la piel, los músculos y los órganos y guarda el esqueleto completo en el cajón de su archivero. Y lo más perturbador, guarda el corazón, el hígado, los bíceps y parte de los muslos en el congelador para comerlos después. Más tarde, Jeffrey confesará que lo hizo porque le hacía sentir más cerca de ellos, como si al consumirlos pudiera evitar que lo abandonaran para siempre. Sus siguientes víctimas son David Thomas y Curtis Strugler. Para este punto, Dahmer ya se ha entregado por completo a la oscuridad. Comienza a convencerse de que sus actos no provienen de él. Cree que es un instrumento del mal, un enviado del mismísimo diablo para cumplir su voluntad en este mundo. Aquí es importante hacer una pequeña aclaración. Él sabía que lo que hacía era horrible y no podía explicar de manera normal cómo soportarlo. Entonces es posible que en lugar de calificarlo solo como una parafilia y una compulsión, comenzara a envolverlo en un lenguaje de maldad y oscuridad, no necesariamente porque estuviera en un delirio psicótico y creyera que una fuerza sobrenatural lo controlaba. Compra la Biblia satánica, escucha cantos rituales y se obsesiona con películas como El Exorcista y Star Wars. Le fascina la idea de poseer el poder del villano, el emperador Palpatine, y controlar la mente de los demás. Inclusive, llega a comprarse pupilentes amarillos para parecerse más a él. Desde ese momento su comportamiento se vuelve aún más perturbador. Con Errol Lindsay, Dahmer intenta una nueva técnica para mantener a sus víctimas cerca, sin eliminarlas del todo. Se le ocurre crear una especie de zombie, alguien que siga con vida pero solo obedezca su voluntad. Así le taladra el cráneo y le inyecta
ácido directamente en el cerebro. El experimento, por supuesto, falla y Errol muere. Más adelante conoce a Tony Hughes, un hombre sordo. Se encuentran en un bar y pasan la noche bailando comunicándose con una libreta. Cuando el lugar cierra, Dahmer lo invita a su departamento probablemente con las mismas intenciones de siempre, pero Tony lo sorprende. Le propone una cita para otro día, porque no busca algo casual. En un instante algo en Jeffrey parece cambiar. Acepta la invitación y no le hace daño. Incluso logran tener una relación consensuada. Durante un breve momento parece que intenta volver a ser normal, que desea conectarse de verdad con alguien pero no puede. Días después, Dahmer regresa a sus impulsos más oscuros. Lo invita a su departamento y lo elimina apenas 3 días después. Se encuentra con Conerak. Si el apellido te suena, es porque años antes Jeffrey adoptó a otro joven Somsa, quien logró escapar y consiguió que Dahmer fuera condenado. Lo que Jeffrey no sabía era que Somsa y Conerak eran hermanos. Jeffrey invita a Conerak a su departamento, lo duerme y repite el experimento de abrirle el cráneo e inyectarle ácido para transformarlo en un zombi, pero se distrae. Se queda sin bebida y sale a buscar más. Coneda despierta, intenta escapar y logra caminar unos metros hasta que unas vecinas lo ven. Notan que algo no está bien y llaman a la policía. 2 oficiales llegan justo cuando aparece. Dahmer, quien con calma lo abraza y le dice que es su pareja, que bebió en exceso y solo necesita descansar. Aunque las vecinas insisten en que esto no tiene sentido, ya que él parece muy joven y fuera de control, los policías le creen. Lo acompañan de regreso al departamento y hasta le ayudan a meter al chico otra vez. Revisan el lugar superficialmente. No encuentran nada extraño y se van, pero si hubieran mirado mejor, habrían encontrado el cuerpo de Tony Hughes aún en la habitación. Dahmer regresa a dormir. A Conrad le inyecta una segunda dosis de ácido de la que no logra sobrevivir. En ese momento, uno pensaría que al casi ser atrapado, se detendría y dejaría esa vida atrás, pero no. Continuará con sus crímenes. Y si te preguntas por qué podría ser posible algo así, bueno, podría ser por la misma razón por la que comenzó a intentar crear zombies, así que permíteme explicártelo. Primero hay que dejar claro que Dahmer era un hombre completamente sensato. Los peritajes del juicio y los análisis posteriores afirmaron que comprendía la ilegalidad y la inmoralidad de sus acciones. Entonces, ¿por qué seguía adelante? Recordemos que no eran crímenes únicamente sexuales. También incluían el componente de ofrecerle compañía sin el riesgo de abandono en su caso. Una misma conducta le proporcionaba 2 grandes recompensas simultáneamente: por un lado, gratificación sexual y por el otro, alivio emocional frente a la soledad, que era una necesidad muy intensa en él. Por ello, el patrón se reforzó con mayor fuerza y a lo largo del tiempo. Ese esfuerzo lo llevó a repetir la conducta y además, poco a poco, comenzó a desensibilizarse moralmente. La primera vez estuvo llena de miedo y shock, pero al no haber consecuencias inmediatas y al sentir alivio, su freno ético se fue desmoronando hasta que empezó a normalizarlo. Y a esto había que agregarle el alcohol. Como vimos, Dahmer ya tenía una historia de alcoholismo, años difíciles, y cometía sus crímenes en ese estado. Eso podría haber no solo intensificado la motivación inmediata para actuar, sino también haber desinhibido las barreras morales y debilitado su control sobre el impulso. Ahora, ¿qué ocurre con Jeffrey y el tema de la necrofilia? Bueno, esto puede ser más simple de lo que parece, porque su caso es uno típico. La literatura clínica más sólida sobre necrofilia, especialmente la de Anil Agarwal, quien es el referente moderno más citado en este tema, describe que en muchos casos el núcleo de esta parafilia es la búsqueda de un compañero absolutamente disponible que no resista, no rechace y no abandone. Y esto se alinea con el guión que Dahmer había formado en esencia desde siempre. Así que recapitulemos: teníamos el deseo de cercanía real, el miedo extremo al abandono y al rechazo. Y 3, la sexualización de la inmovilidad y del cuerpo sin resistencia. Y ante esta angustia, el haberse topado con cuerpos muertos y huesos pudo haber provocado una erección. Como, mira, cuerpos muertos no pueden moverse, mira, huesos, aquí los tengo y no pueden irse a ningún lado. Y ahí pudo haber comenzado a gestarse una fijación en estas cosas, y con la energía sexual de la pubertad se consolidó ese guión erótico, y por lo tanto nos resulta en una inclinación hacia esa parafilia de la necrofilia. Y quizás lo más perturbador es que esa misma lógica es la motivación que lo lleva a intentar crear zombies. Dahmer anhelaba un cuerpo que mantuviera su apariencia humana, pero sin voluntad propia alguna.
Por esta razón, perforaba el cráneo e inyectaba ácido o agua hirviendo buscando neutralizar de forma definitiva la posibilidad de que la víctima pudiera escapar. Probablemente por eso continuaba con la búsqueda de víctimas, una tras otra, ya que el homicidio representaba su plan B, mientras que el plan A, su fantasía ideal, era lograr finalmente ese compañero vivo, pero que no pudiese abandonar lo que en su mente llenaría todo el vacío de golpe. Y eso es lo que distingue a Dahmer de muchos otros asesinos en serie. Su fantasía y placer no parecían depender de ver sufrir a otros ni de infundir terror como en otros casos, tal vez como el de Ted Bundy. Parece que el principal motivo que lo impulsaba a eliminar a sus víctimas era para poder retenerlas, no necesariamente para verlas sufrir. Esto podría explicar por qué las mataba de manera indolora evitando complicaciones, y casi siempre lo hacía en estado de ebriedad. Y ojo con esto, no estoy sugiriendo que esto lo haga moralmente superior o menos malo. Simplemente busco entender las motivaciones detrás de sus acciones. En los meses siguientes, elimina a Matt Turner, Jeremiah Weinberger, Oliver Lacey y Joseph Barhoff. Guarda algunos esqueletos, torsos y manos, todo lo que considera lo perfecto, porque ahora busca crear un altar, construyéndolo con huesos y partes humanas para sentarse frente a él. Y según sus propias palabras, sentirse rodeado de belleza y poder. Pero volviendo a la narrativa para este momento, Jeffrey ya lleva años así hasta que llega la noche del 22 de julio de 1991. La noche de su caída, Jeffrey sale a un bar, le ofrece el trato habitual a varios hombres. Pero para entonces, ya no es el atractivo de antes. Luce desaliñado con una mirada vacía y muy borracho. La mayoría lo rechaza, hasta que alguien acepta a Tracy Edwards. Aún ven a Jeffrey como algo encantador. Llegan al departamento y apenas cruzan la puerta, sienten un olor a carne en descomposición y químicos. En una esquina, varios botes de ácido muriático. Dahmer le ofrece un trago, pero al acercárselo a los labios, Tracy nota algo extraño, unas pastillas flotando en el vaso. Decide no beber y solo finge hacerlo. De repente, Dahmer le pone unas esposas en una muñeca y Tracy comprende que algo anda muy mal. Intenta escapar, pero Jeffrey lo empuja. Saca un cuchillo y lo obliga a sentarse en la cama, manchada de sangre. Jeffrey enciende la televisión y pone El Exorcista 3. Se mece lentamente y murmura, una especie de cánticos como si estuviera poseído. Luego va al refrigerador por una cerveza. Tracy logra ver algo en el interior, una cabeza humana. Tiene que salir de ahí. Ya intenta correr, pero Dahmer lo agarra con fuerza y grita. Furioso, todos siempre quieren irse. Tracy decide cambiar de enfoque. Intenta ganarse su confianza, haciéndole creer que no planea huir. Le dice que no lo va a delatar, que solo desea ser su amigo. Incluso baila para él, pero Jeffrey pierde el interés en la película. Unos minutos más, Dahmer lo obliga a recostarse y apoya su cabeza sobre su pecho. Le dice en voz baja que quiere oír su corazón porque más tarde se lo va a comer. Tracy en un último intento lo acaricia hasta que logra meter su dedo en el ojo de Dahmer, lo empuja y le da un golpe con una lámpara. Y sale disparado a toda velocidad a unas cuantas calles. 2 policías lo frenan debido a las esposas que lleva colgando. Creen que escapó de otra detención. Tracy le suplica ayuda, les ruega que le quiten las esposas, y cuando se dan cuenta de que no son del tipo que usa la policía de Milwaukee, les cuenta toda la verdad. Los oficiales dudan de su relato, pero acceden a investigar. Dahmer abre la puerta con tranquilidad como si nada. Probablemente piensa que, como en otras ocasiones, logrará salir con la suya. Pero esta vez no será igual. Uno de los oficiales entra al dormitorio en busca de la llave de las esposas y encuentra una caja repleta de fotos de todo lo que Jeffrey ha hecho. En la madrugada del 23 de julio de 1991, Jeffrey Dahmer es detenido. Dentro del apartamento número 213, la policía descubre 4 cabezas humanas, 7 cráneos, varios cuerpos en diferentes estados de descomposición, tales como preservados en frascos y un barril con restos disueltos en ácido. También hay 74 Polaroid que documentan cada etapa de lo que había realizado. En la comisaría, Jeffrey confiesa todo sin resistencia alguna. Por un lado, es consciente de que mentir no tiene sentido. La evidencia habla por sí sola, pero por el otro lado desea contar todo para ver si los médicos pueden ayudarlo a entender qué le sucede, por qué hizo lo que hizo. Afirma que despreciaba lo que hacía,
y aún así volvía a hacerlo. Solo quiere descifrar por qué. Dahmer pasa horas con los detectives relatando cada detalle. Presenta una confesión de 160 páginas e incluso dibuja un mapa para mostrar dónde había dejado los huesos de su primera víctima en Ohio. Como en cualquier juicio, tuvimos tanto a la defensa como a la fiscalía. La defensa intentó convencer al jurado de que Dahmer era culpable pero mentalmente enfermo. Es decir, que sus crímenes surgían de una patología sexual y de trastornos psicológicos que lo hacían incapaz de controlarse. Sus figuras clave fueron el psiquiatra forense Carl Wallstrom y dos especialistas en parafilias y sexología forense, la doctora Judith B. y el doctor Fred S. Berlin. Ellos insistieron en que la necrofilia y otras parafilias eran el motor principal de su conducta, y Wallstrom además propuso diagnósticos de personalidad como esquizoide y trastorno límite. Aquí es importante hacer una breve nota clínica para entender por qué. El trastorno límite es una teoría sólida y común en su perfil. Como cualquier trastorno de la personalidad, el borderline es un espectro. Hay grados, combinaciones y formas diferentes de experimentarlo. Generalmente se asocia con un miedo intenso al abandono, emociones que se activan rápidamente, impulsividad baja, tolerancia a la angustia y una gran dificultad para mantener relaciones estables. Las personas con trastorno límite suelen oscilar entre una necesidad extrema de cercanía y reacciones desmesuradas ante cualquier señal de distancia. Las explicaciones modernas, tanto en el DSM-5 como en la obra clásica de John Gunderson, indican que el trastorno límite de la personalidad surge de una combinación de vulnerabilidad biológica y factores ambientales, principalmente infancias con negligencia o inestabilidad emocional o experiencias repetidas de abandono. Por ello, muchos autores lo han propuesto como una interpretación viable en el caso de Dahmer, ya que su historia y sus crímenes se alinean con el pánico a quedarse solo y la búsqueda desesperada de evitar el abandono. Solo que, evidentemente, en un grado del espectro bastante elevado y también claramente asociado con muchas otras cuestiones más. La fiscalía, en contraste, sostuvo que aunque Dahmer pudiera tener parafilias y problemas graves, eso no lo desconectaba de la realidad. Su testigo, la figura central, fue el psiquiatra forense Park Elliott Dietz, quien afirmó que Dahmer actuaba con razón, comprendía la ilegalidad y la moralidad de sus acciones, y que sus parafilias eran más una motivación que una compulsión incontrolable. Por ello, sostuvo que estaba mentalmente cuerdo al momento de cometer los crímenes. Finalmente, el jurado respaldó a la fiscalía y lo declaró culpable de los 15 asesinatos que se juzgaron en Wisconsin, recibiendo 15 condenas a cadena perpetua. Desde ese instante pasa el resto de su vida tras las rejas, donde curiosamente vive bajo protección especial, más cómodo que la mayoría, lo que genera resentimiento entre otros reclusos. Uno de ellos es Christopher Scarver, encarcelado por eliminar a su jefe durante un episodio psicótico. Este individuo tiene delirios religiosos y siente que Dios lo llama a castigar a Dahmer. Aunque antes de que tome acción, otro prisionero se le anticipa a Osvaldo Duretti, un inmigrante cubano condenado por narcotráfico, lo detiene para ser trasladado a la misma prisión y acercarse a él. Sin embargo, en esos años, algo cambia en Jeffrey. Luego de lidiar con la culpa, comienza a interesarse en la religión, pide una Biblia, la lee diariamente y contacta al pastor Roy Radcliffe. Con el tiempo, afirma haber encontrado la fe y el arrepentimiento, habla sobre asumir responsabilidades, acepta su destino y hasta se bautiza en la cárcel. Es en medio de esa supuesta conversión cuando Duretti finalmente lo alcanza y lo ataca con un cuchillo en el cuello. Pero Jeffrey sobrevive. No obstante, 4 meses después, el 28 de noviembre de 1994, no tiene la misma fortuna. Christopher Scarver es asignado para trabajar con Dahmer. Afirma recibir una señal divina que lo lleva a actuar. Toma un tubo metálico y lo golpea repetidamente, hasta quitarle la vida. Así culmina la existencia de Jeffrey Dahmer, pero no su relato, ya que tras su muerte surgieron múltiples documentales y libros sobre él, junto con una extensa lista de diagnósticos que intentan esclarecer qué factores lo llevaron a actuar de esta manera. La falta de conexión emocional de sus padres, el aislamiento extremo, el trastorno límite de la personalidad y el trastorno esquizotípico. A pesar de que algunos diagnósticos podrían ser ciertos o incluso hacer alusión a varios aspectos de Dahmer,
No hay una respuesta única en la que los expertos coincidan. No existe consenso sobre cómo clasificarlo. Y hay otra cosa que me dejó reflexionando mucho sobre este caso, especialmente después. No sé si recuerdan el fenómeno que se presentó tras el documental de Netflix sobre Jeffrey Dahmer, donde él se transformó en una figura famosa. Hasta empezaron a producir ediciones. Muchas personas comenzaron a admirarlo y venerarlo. Y esto, si nos tomamos un momento para pensarlo, resulta extraño y perturbador, especialmente en consideración a las víctimas. Incluso, hubo comunicados y mensajes de inconformidad de muchos familiares de las víctimas de Jeffrey. ¿Te imaginas que este individuo hubiese eliminado a tu hijo o a alguien significativo para ti y de repente un montón de gente empezara a idolatrarlo? Este fenómeno se repite con frecuencia. Piensa en otros asesinos seriales como Ted Bundy. Y por supuesto, hay muchos factores que influyen en que esto suceda. Pero considero que uno de los aspectos más relevantes, y es lo que deseo destacar en este momento, es que muchas veces al comenzar a conocer las historias en profundidad de estos individuos, surgen circunstancias que evocan compasión, que generan empatía, y a esto se suma que muchas de las productoras o las personas, quien comienzan a narrar o relatar estas historias en los documentales, dramatiza en gran medida lo que sucedió. Un ejemplo claro es en la película de Ted Bundy de Netflix, donde muestran a Ted llorando al recibir su condena, y esto, en realidad, jamás ocurrió. No manifestó ningún tipo de remordimiento por todo lo que hizo, y lo que considero relevante comprender es la importancia de profundizar en las historias detrás de estos individuos. No se trata de nada más que sentir compasión y empatía y tratar de minimizar lo que hicieron por esas razones y hasta admirarlos de alguna manera. Más bien es observar qué factores pudieron haber influido para intentar prevenir situaciones similares en nuestras vidas y entre las personas que nos rodean. Por ejemplo, en este caso entendemos lo esencial que es la conexión emocional con los demás, la capacidad de estar y brindar apoyo físico y emocional a nuestros hijos y a quienes nos rodean. Tener una red de apoyo, sabemos lo peligroso que puede ser la soledad y estos vacíos emocionales. Lo comprendemos. Esto nos ayuda a combatirlo y fomentar factores protectores. Así que quiero invitar a todos los que me oyen a mirar estas historias de una forma diferente, desde una perspectiva empática y compasiva, pero no como justificación ni mucho menos como romanticismo. Si bien todos estos factores contribuyen e influyen significativamente para llevar a alguien a cometer tales actos, para una persona como él no justifica haberlo hecho. También quiero creer que sin importar las circunstancias, siempre hay, aunque sea, un pequeño porcentaje de voluntad y libertad, y es ahí donde se distingue a las personas que han sufrido muchas de estas cosas, muchas negligencias, y aún así en ese pequeño porcentaje encontraron la voluntad que les permitió transformar su historia en algo mucho más constructivo, positivo y trascendental. Y creo que al final de cuentas, tal vez esos casos son los que realmente merecen ser reconocidos y admirados.